Hola, ¿qué tal? Continuamos en Levítico 4 y me gustaría que reflexionáramos todos hoy en una pregunta muy importante para nosotros como cristianos que solemos no tomar en cuenta y es ¿cuándo fue la última vez que recuerdan haber confesado pecados? La forma en la que vivimos el cristianismo como reformados o evangélicos, usualmente tachamos la confesión de pecados como algo muy arraigado a tradiciones y si bien está mal que se haga una confesión de pecados en el sentido de la intercesión humana, como se maneja, por ejemplo, en los ámbitos ortodoxos, lo que no está mal es confesar pecados tanto al Señor, que eso es necesario en nuestra oración, pero sobre todo también con nuestros hermanos, porque ese es el reino de Dios aquí en la tierra. Y Levítico 4 nos enseña precisamente eso, confesar pecados, porque para hacer el ritual tenía uno que llevar el animal respectivo para este tipo de sacrificio y confesar el pecado que uno había cometido, ya fuera de omisión o fuera de prevaricación entre el capítulo 4 o 5, pero uno tenía que hablar el pecado que había cometido y eso implicaba que otras personas conocieran lo que habíamos hecho. Entonces, un freno de nuestro pecado en nuestra vida diaria como comunidad cristiana es, claro, la confesión de pecados, porque por un lado tenemos que pensar antes de pecar que vamos a tener que confesarlo ante Dios, claro, sí, pero ante nuestros hermanos también. Y por otro lado, nos ayuda a reflexionar que no somos perfectos, sino solo Cristo es perfecto, que eso es lo importante en nuestra vida cristiana. Entonces, en este conjunto de capítulos 4 y 5 se trata justamente el pecado. Recuerden que la primera unidad de Levítico en capítulos es 1 al 3, holocausto, ofrenda cereal y ofrenda de paz, y 4 y 5 ya tratan sobre el pecado. Entonces, cuando usualmente se hace esta analogía con Cristo de que Él pagó nuestros pecados, y es cierto, Él pagó los pecados del mundo, entendiendo el mundo como nosotros los preelegidos en Cristo, de la totalidad de su iglesia, se hace una mezcla de todos los capítulos de Levítico como si Jesús embarrara todo el libro, básicamente, y no logramos distinguir ni adorar precisamente a Cristo en cada uno de los pasos que Él cumplió en la cruz, porque son muchos, son todos los sacrificios de Levítico, no era solo un sacrificio. Entonces recuerden eso, el capítulo que vamos a ver hoy nos recuerda que no era lo mismo el sacrificio de Dios en cuanto al holocausto, el sacrificio de la ofrenda cereal, que uno implicaba acercarse a Dios, otro era el trabajo con las manos y la relación con Dios, el otro era el sacrificio de la paz, para tener comunión con Dios y relación con Dios de paz de Dios y paz en Dios. Y después había sacrificios de pecado, es decir, la relación primero se restauraba con el Señor, teníamos paz, aceptaban nuestro trabajo en Cristo ahora, y después ya hablamos de nuestras deudas como pecadores, y que claro, Jesús ya nos justificó y demás, pero ahora como cristianos seguimos pecando. Y ya no amamos el pecado, ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo, pero tenemos que aceptar la realidad de que a veces nuestras manos no nos obedecen a la forma en la que amamos la ley del Señor sin ser legalistas. Y Dios nos da en estos capítulos 4 y 5 una gran bendición porque Él nos transmite que uno, sobre Cristo ya está en su cruz saldada toda nuestra deuda por el pecado y por eso es que todo el honor y la honra van para nuestro Señor Jesucristo. Pero dos, también nos recuerda que a través del Padre, Hijo y Espíritu Santo nosotros podemos pedir perdón por nuestros pecados diarios en oración diaria, tanto en la exaltación de la oración como en la adoración en la oración y en la relación que tenemos con Dios. Entendemos que pedimos por nuestros pecados en la oración diaria y en la comunión que tenemos con Dios, y eso es una gran bendición de parte de nuestro Señor, porque ¿quién de nosotros no ha sentido una sensación amarga cuando una persona a la que lastimamos ya nos perdonó, pero aún así la relación no se encuentra como antes, sino que entendemos que la persona ya nos perdonó y no nos odia, al contrario, nos ama, pero ya no existe la conexión que había para pasar un buen momento, para reír o para confiar lo que pasa en nuestro día a día. Y esa parte de la relación se rompe por el pecado, porque el pecado implica el orgullo, ¿no? Y cuando desviamos la mirada de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo, tiene sentido que al pecar engendremos muerte y la muerte, tanto en su aspecto espiritual como físico, ¿no? Nos separa del Dios, nos separó de Dios en Génesis y nos ha separado de personas a las que queríamos, etcétera, ¿no? Porque nosotros mismos hemos fallado contra el Señor y nos hemos rebelado. Entonces, gracias a Cristo estamos aquí, pero no podemos ser hipócritas como para pensar que somos las grandes personas, ¿no? Y Levítico 4 nos enseña eso, humildad en Cristo y a la vez la misericordia de nuestro Señor y la gracia de que Él nos perdona los pecados. La cruz es el perdón de Cristo perfecto tanto hacia enfrente como hacia atrás. Y eso implica también en nuestras vidas personales. Su expiación es futura y pasada también en relación con nuestras vidas. Eso engloba porque seguimos pecando, pero esos pecados siguen bajo la cruz de Cristo
perdonados y pagados por el Señor. Pero es como dice Pablo, ¿no? No debemos pecar más para que sobreabunde la gracia. Y cuando vemos en Levítico 4 los versículos que leeremos hoy y analizaremos en el Señor, nos daremos cuenta, como todo el libro maneja que como santo debemos tratar a Dios, pero a la vez Dios es misericordioso. Entonces, Levítico 4 nos enseña eso. A través de nuestros errores, menguamos nosotros y lo que es más es Cristo. Entonces, en el versículo 5, nosotros continuando la lectura, vemos que dice en las Escrituras, Biblia textual 4, y el sacerdote, el ungido a quien le fueron consagradas las manos, tomará de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión, y mojando el sacerdote su dedo en la sangre, hará con la sangre aspersión 7 veces ante Jehová hacia el velo del santuario. Este capítulo es muy hermoso porque nos habla de la aspersión de sangre en el velo, y cuando leemos el Evangelio, si no tenemos bien puestos los pies en la base de la ley y los profetas para entender a Cristo, o no hacemos la escritura orgánica de leer Antiguo y Nuevo Testamento cíclicamente en el Espíritu, imposible que veamos este tipo de detalles, ¿no? Y yo me incluyo dentro de las personas que hemos dicho muchas fantasías personales y de eisegesis en las que quizás veíamos, por ejemplo, la aspersión del velo, ¿no? De la sangre en el velo como una forma de que Dios iba hacia nosotros y eh, una forma quizás rayando en lo panenteísta, ¿no? De que la presencia de Dios salía, ¿no? Del lugar santísimo hacia el mundo, cuidar a sus hijos y estar en nosotros. Y en parte es cierto, pero no tanto así, ¿no? Porque tenemos que asociar la ley y los profetas y claro, los libros históricos. Entonces, la presencia de Dios ya no estaba en ese templo. En el templo de Zorobabel ya no estaba el arca y en el templo de Herodes menos, ¿no? Entonces, el templo donde Jesús estuvo en el Evangelio, ya no había presencia de Dios. Israel falló en usar el arca como un amuleto contra los filisteos y recuerdan la historia cómo se perdió el arca y después fue de vuelta, pero fue la victoria de Dios la que lo permitió y no la de nosotros, ¿no? Una vez más Dios mostrándonos que Él es santo y nosotros éramos rebeldes contra Él, pero desde entonces todo fue de mal en peor en ese sentido. Silo dejó de ser la ciudad de Dios, se cambió a Jerusalén, en Jerusalén el sur también falló, se dividió el reino y el arca dejó de existir, ¿no? Y había dos posturas, ver el arca como la presencia de Dios directa, que usualmente no, porque sabemos que esta tierra es el estrado de los pies de Dios, Dios no es un ídolo como para que esté contenido en un lugar físico, y otra, que el arca sellaba el nombre de Dios, ¿no? Como entendiendo que era el lugar representativo, el templo y el arca y el lugar santísimo de la ley de Dios y el corazón de la ley de Dios con las tablas y que se trataba del lugar sellado por Dios, ¿no? Em, Ahora, de cualquier forma ya no estaba Dios ahí. Y cuando justamente en la otra serie que estamos tocando este tema, cuando vemos en Ezequiel la gloria de Dios, en Ezequiel 1, por ejemplo, el trono de Dios, también la gloria de Dios que vio Isaías, que vio Pedro, Juan y Santiago en la transfiguración, o que vio Juan en Apocalipsis, cuando se vislumbra la gloria de Dios gracias al Espíritu Santo que nos quita ese velo en esos momentos a nuestros hermanos, nosotros entendemos que esta tierra es una sombra de la gloria, de la magnificencia de Dios real. Y dejamos de pensar tantas cosas sobre lo físico porque nos centramos en el Señor y en lo que las sombras en esta realidad representan. Entonces el templo era una representación en sombra de la grandeza y la gloria real del Señor en arriba, me equivoqué, arriba del firmamento. Por lo tanto, no tiene sentido decir que cuando se rompió el velo en el Evangelio, la presencia del Señor salió como si hubiera estado contenida en un cuarto, porque ni siquiera se trataba de eso con el arca, y después de eso, ni siquiera estuvo el arca, ¿no? Después del segundo templo. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de pensar en misticismo y películas, y cuando nosotros ponemos los ojos en Cristo, entendemos con este capítulo 4 que la aspersión de sangre implicaba el sacrificio de Levítico por un pecado, hablando del sumo sacerdote. Entonces vamos a verlo con detalle para asociarlo con un pasaje tan importante como es en el Evangelio, que el velo se rasgó justo en la muerte de Cristo cuando nos dice consumado es. Versículo 5, ¿no? Dice el sacerdote, el ungido. Después de la fórmula de los primeros 4 versículos, que veíamos la fórmula del sacrificio del pecado por ignorancia, se nos habla por primera vez en Levítico de un sacrificio que va a dar un sacerdote en representación de sí mismo. En los primeros 3 capítulos veíamos que el sacerdote intercedía por el ofrendador. En este capítulo 4, por fin vemos, el sacerdote ungido es el sumo sacerdote, ¿no? No es un sacerdote cualquiera. Cuando se habla ungido, se habla de la presencia de Dios sobre esa persona. Esta palabra, la voy a subrayar, solo se ocupa para los hijos de Aarón, para los sumos sacerdotes, para el linaje sacerdotal y para Saúl y para David como reyes, nada más. En general no se ocupa para demás reyes. Entonces, esta palabra ungido representa una elección directa del Señor, poniendo el Espíritu en esa persona, y es lo que nosotros entendemos hoy, ¿no? Por nosotros como cristianos. El Espíritu habiéndonos bautizado una vez en Cristo y dándonos su llenura conforme Él nos la quiere dar, ¿no? En la economía de la Trinidad. Entonces, el sacerdote, el ungido, es el sumo sacerdote. No es un sacerdote regular, es el sumo sacerdote. Hoy,
nosotros somos real sacerdocio, como lo entendemos en Primera de Pedro, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Y algún día tocaremos lo de Cristo como Melquisedec, pero hasta este punto estamos hablando únicamente del sacerdote, el ungido, como una prefiguración de Cristo, pero como un tipo antitipo que tenemos que entender que Jesús no pecó jamás. Y como hombre, él resistió a la tentación de forma activa y pasiva, ¿no? Como se ve en teología sistemática. Entonces, aquí el sacerdote sí pecaba y todos nosotros pecamos, pero solo el Señor es santo y solo el Señor es justo, el Señor no peca. Pero este es un ejemplo de cómo una persona que era el mayor estandarte de la santidad, hablando humanamente, del pueblo, enfrente de Dios, también pecaba, ¿no? Entonces, aquí vemos esta palabra ungido, y dice el sacerdote, el ungido, a quien le fueron consagradas las manos, es decir, después veremos en la oficiación de los sacerdotes en los próximos bloques, sobre todo en el próximo bloque que trata justamente sobre la oficiación de Aarón y sus hijos. Se consagraba oído derecho, mano derecha y pie derecho porque era con lo que se escuchaba la palabra de Dios más constantemente. Un sacerdote tenía muchas más obligaciones en cuanto a la palabra de Dios que cualquier otra persona del pueblo, que nosotros como sacerdotes, en la era actual del sumo sacerdote que es Cristo, también tenemos más exigencia y responsabilidad que una persona del antiguo pacto. Eso es lo que no entendemos usualmente, ¿no? Pero bueno, tenemos mayor exigencia porque a quien mucho se le perdonó, mucho ama. Y estamos en la era de la gracia del Señor. Entonces, que se les consagraba el oído derecho con el que escuchaban la palabra de Dios más constantemente, la mano derecha con la que estaban trabajando en representación de sus manos dentro del templo diariamente, y el pie derecho con el que caminaban. Es el mismo oído que nos llevaba a murmurar y conspirar, la misma mano que nos llevaba a pecar, y el pie que nos llevaba a representar el prestos para pecar, o el corazón humano está presto para ir a pecar, o correr al pecado, no podía ser el mismo oído, mano y pie que estuvieran consagrados para trabajar diario en el templo santo del Señor. Eso significaba que se les consagraran las manos. Entonces, somos nosotros lavados por Cristo, ya somos blancos, como dice Isaías, pero tenemos que aceptar que fallamos diario. Nadie de nosotros le da las 24 horas amor a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas, ¿no? Algún día lo haremos, gracias a Dios, es nuestra esperanza en Cristo, pero hoy, en este mundo en el que Jesús nos dejó en el mundo, pero no somos del mundo, todavía pecamos, aunque ya no queremos pecar, y nuestro amo ya no es el pecado, sino Cristo, y es un amo bueno y fiel, Cristo, pero eso significa consagrar las manos, ¿no? Entonces, las manos ya estaban dedicadas al Señor. Nosotros estamos dedicados al Señor para siempre. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no es un lema bonito para una taza de regalo de cumpleaños. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no soy yo dueño de mis emociones, de mis pensamientos, de mis fuerzas, sino que vivo para darle gloria al Señor. Y eso implica la obediencia. Recuerden que dice Cristo, que quien me ama, obedece mis mandamientos. Es muy claro. Entonces, el sacerdote, el ungido, que representa a Cristo, pero nosotros como sacerdotes de Cristo también, aunque algunos libros sí dicen que somos como sumos sacerdotes del sacerdocio real del sumo sacerdote perfecto que es Cristo, y eso es mucha más exigencia, pero vamos a dejarlo que somos sacerdotes del sumo sacerdote que es Cristo, a quien le fueron consagradas las manos, o sea, a quien Dios nos dedicó para morir y nacer de nuevo conjuntamente con Él en la cruz, para tener vidas consagradas para el Señor, como dice precisamente Primera de Pedro, tomará de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Entonces, hacía su propio sacrificio, como ya dijimos, en este caso el sacerdote como ofrendador, o sea, como pecador, y la llevará a la tienda de reunión, a la presencia del Señor. Y mojando el sacerdote su dedo en la sangre, hará con la sangre aspersión 7 veces ante Jehová hacia el velo del santuario. Entonces, esto se hacía fuera del lugar santísimo. Para esta enseñanza es necesario que ustedes mediten en la imagen que les comparto ahora, la imagen del templo de Jerusalén. Entonces, en el templo de Jerusalén había 2 lugares santísimos. El lugar donde estaba el arca con las tablas del pacto y los querubines representando precisamente esta sombra aquí en la tierra de la realidad de la gloria de Dios, en esta carroza o carro que movía precisamente la gloria de Dios, como en Ezequiel 1, en nuestra serie alterna. Y había otro lugar santísimo que estaba en el altar del sacrificio de ofrenda quemada, de donde se hacía el holocausto y los demás sacrificios, fuera, en el lugar donde podían acceder todos, ¿no? En la zona común, ¿no? Y había un lugar santo entre ambos lugares. Entonces era lugar santísimo, lugar santo, lugar común, y había 2 lugares santísimos. Uno se entiende porque estaba quemándose siempre, el fuego de Dios representa la santidad de Dios que purifica el pecado. Entonces, el altar del holocausto que siempre estaba quemando desde la primera hora y nunca se dejaba que se apagara desde que Dios lo encendió y se mantenía encendido por siempre. Ese altar, del cual los sacerdotes se encargaban de mantenerlo en fuego constante, de lo que inició Dios, y el lugar santísimo donde estaba el arca, los 2 eran santísimos. Si uno era pecador, esos 2 lugares, pues se entiende que a nosotros como hijos de Dios nos purificaba, pero a los que no son hijos de Dios los consume, ¿no? Y esa es la otra enseñanza que veremos con Nadab y Abiú cuando lleguemos a ese capítulo, ¿no? De tratar al Señor como es santo. Pero bueno, cuando vemos eso,
en este capítulo no había acceso al lugar santísimo para aspersar la sangre, sino que se hacía desde el lugar santo hacia el lugar santísimo, con la dirección hacia el lugar santísimo, de fuera, desde el velo, pero por fuera, no desde el velo por dentro, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, el único día en el que se accedía al lugar santísimo era en el día de la expiación, que lo veremos, pero aquí el sacerdote se quedaba fuera, ¿no? O sea, como quedarse en la puerta, justo que te separa de la presencia de Dios directa, ¿no? Y desde ahí entendemos que el sacerdote había pecado, en este caso por ignorancia, y tomaba del sacrificio que había hecho con las manos que le fueron consagradas la sangre y la aspersaba con su dedo, mojaba 7 veces. Recuerden que el número 7 representa la perfección de Dios o la plenitud del Señor, ¿no? 7 días de la semana es pleno, que se hacía de forma plena en el Señor 7 veces. Es el número que se usa para, claro, representar en las Escrituras la perfección o integridad en el Señor. Y el humano se queda siempre, o el demonio, en el 666, ¿no? O sea, se queda casi en el 7, pero nunca llegamos al 7, ¿no? Para ellos no había el sistema decimal como nosotros lo conocemos. El 666 implicaría un 6.99999. Entonces, 666 es a una unidad del 7, pero no llega al 7. Entonces, el anticristo, por ejemplo, tiene ese número porque no llega a ser Cristo, ¿no? Nosotros podremos llegar a tener ese número en caso de personas que parezcan casi perfectas, pero que poniéndose a la altura del Altísimo se revela que no son Dios, ¿no? Eh, Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en Babel, en Egipto, el faraón, el rey de los asirios. Dense una pasada hoy por Segunda de Reyes y lean las palabras del representante del rey de los asirios contra Jehová, con Ezequías, y se van a enojar un poquito contra el rey asirio porque su autolatría es alta, ¿no? Y es elevada, y nosotros éramos igual, ¿no? Nosotros matamos a Cristo y Él nos ha perdonado. Pero el número 7 representa esta integridad del Señor, y al mojar 7 veces el velo, se entiende que se hizo de forma perfecta o íntegra en el Señor, obedeciéndolo, y que era un orden del Señor, y que con eso se hacía completo el ritual, ¿no? Ahora, Cristo no mojó 7 veces con su dedo, con su sangre, el velo, porque estaba muriendo en la cruz, acababa de morir. Él, como lo veremos en el sacrificio de la expiación, que es otro tipo de sacrificio, al morir en la cruz, justo cuando dice consumado es, a esa hora se estaba sacrificando también un ovillo dentro del templo, en cuanto a la expiación, ¿no? Se estaba sacrificando, también uno representaba el chivo expiatorio, Cristo fuera, y dentro se estaba sacrificando el que se había quedado dentro, pero Jesús, pues, no aspersó directamente la sangre en el velo, ¿no? Sino que la santidad de Dios con su sangre es tal que a distancia, desde el Gólgota, se entiende que 7 veces su sangre perfecta, de forma íntegra, sin siquiera haberla rociado, ¿no? Pero espiritualmente se entiende que sí se hace el sacrificio, o sea, Jesús en ese momento hace como un Levítico 4, por ejemplo, y la sangre toca el velo y el velo se rompe, ¿no? Entonces, imaginen cuántos miles de sacrificios hubo de este tipo, desde que se estableció la ley en Levítico y la fundación del tabernáculo, que se empezaron a hacer los sacrificios, hasta la muerte de Cristo, y nunca está descrito en las Escrituras que se haya roto el velo con la sangre de un animal. Pero a distancia, la sangre de Cristo ni siquiera tuvo que tocar directamente el velo para que se entendiera que con la consumación de su sacrificio, desde holocausto y de jalón, todos los demás sacrificios de Levítico, se fueran cumpliendo uno a uno, claro, desde distintos tiempos, desde la cena hasta la cruz, pero se fueran cumpliendo uno a uno, y que la santidad de Dios sea tal que su sangre, que representa vida, como ya lo veremos también en Levítico, en ese intercambio de vida por vida, del que no pecó por el que sí pecó, que somos nosotros, ese intercambio hizo que un velo se rompiera. Y saben, no es tanto el sentido, como empecé esta sesión, de decir que la presencia de Dios salió del centro hacia afuera, o del lugar santísimo hacia afuera, sino más bien es al revés. Ese templo estaba lleno de idolatría, lleno de autolatría, lleno de sepulcros blancos, que aunque no se veía directamente, ¿no? Como nosotros hemos visto figuras idolátricas en nuestros tiempos o sincretismos, Dios lo dice muy claro en Zacarías, ¿no? A los sacerdotes les dice en esos diálogos, tú dices, ¿en qué forma te he desobedecido? Y Dios dice que una desobediencia completa a su ley. Con Ezequiel vemos como en una de las visiones lo lleva al templo y hay la visión de 70 sacerdotes, y uno de ellos, de los famosos de la época, cada uno con un incensario, ¿no? Enfrente de un ídolo distinto, y el sacerdote famoso enfrente del lugar del altar, con un anticristo, básicamente, con un usurpador en el altar, con un ídolo, adorándolo con un incensario, y eran sacerdotes del Señor. Claro, uno es presto para tener un sentimiento de celo por Dios, pero tenemos que entender que
ya tenemos al Espíritu y nosotros éramos iguales, ¿no? Entonces, no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. La intención no es odiar a quienes están ciegos y sordos, sino nuestra intención es tratar a Dios como santo y darnos cuenta que solo Él es santo y su sacrificio implicó esa doble imputación, ¿no? Que se estudia que Él siendo santo y no habiendo pecado, murió el juicio que nos tocaba a nosotros pagar por nuestros pecados y así nosotros no sufrimos la muerte. Entonces, pues toda gloria al Señor. Pero ese templo ya no era propiedad del Señor en el sentido de que ya no lo habían honrado. Más bien el templo fue enfrente de ellos y era Cristo, ¿no? Ahí entendemos la conversación de Cristo diciendo: "Yo destruiré este templo y lo reconstruiré en 3 días", y todos diciendo: "¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cómo lo va a destruir y reconstruir si nos tardó años hacer estos muros?", ¿no? Y nadie entendiendo a Jesús porque no tenían el Espíritu Santo para abrirles las mentes. Y el Señor está hablando de que el templo ya no eran las piedras, ¿no? El templo siempre fue Cristo. Y Él, rompiendo el velo a distancia, al morir en la cruz, sin siquiera haber aspersado una gota de sangre físicamente sobre el velo, como si se hacía en Levítico 4, pero entendiendo que lo está haciendo a distancia y que está reclamando su casa, rompe el velo y nos permite el acceso al trono de la gracia, ¿no? Y nuevamente me remito a nuestro estudio de Ezequiel, por eso es muy importante que ustedes estudien la ley y los profetas a la par y el evangelio. Acceso al trono de la gracia tampoco es solo un título para un álbum muy bonito, no, es una de las ganancias de Cristo en la cruz y cuando vemos un pasaje como Ezequiel con la gloria de Dios tan increíble, nos damos cuenta de que Jesús hizo eso por nosotros, nos dio acceso a ese trono de la gracia y ahora Él intercede por nosotros y el Espíritu también intercede por nosotros al Padre y tenemos una relación con Jehová, con la Trinidad. Ahora Él nos escucha y hasta nos perdona nuestros pecados por Cristo. Ese es que se haya roto el velo, ¿no? Es Jesús reclamando lo que le pertenecía, su santidad, regresándole el honor al Padre y quitando ese velo que no nos permitía un acceso que ni siquiera tampoco queríamos, tenemos que aceptarlo. ¿Quién de nosotros estaba ahí tocando la puerta como diciendo: "Dios, déjame entrar porque me urge estar junto contigo"? No, nosotros éramos de los que estábamos gritando que crucificaran a Cristo, recuérdenlo. Y, sin embargo, el Señor nos rescató, nos hizo nacer de nuevo y rompió ese velo y ahora Él ha purificado lo que nosotros hicimos impuro. El templo ahora es Él. Por eso ahora entendemos que el templo es Cristo y nosotros somos rocas del templo y el Espíritu nos hace ser eso, ¿no? Rocas pequeñas del templo cuya piedra angular, piedra hasta arriba, la cereza del pastel es Cristo, como dice Zacarías. Y es una figura muy hermosa porque aquí el sacerdote, el ungido en el sumo sacerdote de Levítico 4, aspersaba y quedaba limpio de sus pecados en el sentido de que estaba confesándolos ante todos, porque todos veían, miren, el sacerdote, el sumo sacerdote también peca, lo confesaba, ponía su sacrificio, la sangre del novillo en la tienda de reunión, la aspersaba con el dedo 7 veces y Dios lo veía como un aroma agradable, pero hasta ahí no lograba más el sacerdote para con el pueblo ni para consigo mismo, tenía que volverlo a hacer. Porque ¿quién de nosotros no peca por ignorancia? ¿Quién domina las Escrituras como para decir que hemos alcanzado la altura del varón perfecto? Nadie, ¿no? Solo Cristo. Claro, esto no es un desánimo, al contrario, el Espíritu nos lleva a esforzarnos a correr la carrera de la fe, pero Cristo sí lo hizo, ¿no? Y no usó un hack o una ruta fácil siendo Dios, sino que nos demostró también siendo hombre que lo logró en obediencia activa desde el nacimiento. Ese es el mérito de Cristo como siervo sufriente, ¿no? Él no es mentiroso, Él no hace trampa, Él nos ha enseñado que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, y le costó su vida y le sufrió mucho y le dolió mucho. Y Pedro dice que fue como vivir un infierno en la cruz. En lugar de nosotros, Él sufrió nuestro castigo y nuestro dolor que nos tocaba por los pecados, porque Él nos ama desde antes de los tiempos para que no haya mérito en ello. Y ahora el Padre ve a Cristo en nosotros y todo esto es gracias a que el sumo sacerdote, Cristo perfecto, el ungido, a quien le fueron consagradas las manos, que fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista, claro, por el Espíritu. Cristo, ungido, tomó de la sangre del novillo y la llevó a la tienda de reunión. Él mismo, su propia sangre, no la de un animal, ni la de nosotros que somos pecadores, sino la sangre del Cordero que fue y es perfecto, que Él la llevó a la tienda de reunión, a la presencia del Padre, y de forma perfecta la aspersó hacia el velo rompiéndolo, porque la santidad de Dios es incontenible, y Él hizo nuevas todas las cosas. También se le da la analogía de que judíos y gentiles ahora podemos acceder al trono, y en teología de un solo pacto eso significa que Israel es iglesia, iglesia es Israel, y nuestros hermanos son David y Abraham, y todos somos un pueblo en Cristo. Pero hablando más desde cristología, esto es mérito completo de Cristo, cuya sangre no pudo haber sido contenido por algo que era pecado. Recuerden, la santidad de Dios purifica el pecado, y a los pecadores los destruye, y a nosotros hijos de Dios nos ha santificado y nos ha hecho nacer de nuevo. Bueno, el velo estaba contaminado porque, como empecé diciendo, el pueblo falló y nosotros fallamos contra Dios y contaminamos la creación del Señor. Ya ni siquiera estaba el arca ahí, ¿no?
y la sangre de Cristo purificó el velo tanto que lo rasgó, y un velo que era grueso, ¿no? Antes de continuar con los versículos, me gustaría que vean cómo la palabra velo se presenta en las Escrituras, vean, y siempre se ocupa para el velo del templo o del tabernáculo, pero también se ocupa para otras cosas, ¿no? El velo que nosotros vemos aquí es cortina, este sentido 25 veces se le menciona en las Escrituras, pero también se ocupa como derivación de o asociado a la palabra vigilar, cortina, claro, que generaba separación, manto, cubriros, defensa, palabras relacionadas, vigilar, inspeccionar, ver. Entonces, el velo no solo era un objeto que limitaba la entrada al lugar santísimo, sino que también implicaba el lugar de vigilancia, ¿no? De la santidad de Dios. Es decir, podríamos habernos burlado de la santidad de Dios en el lugar de reunión pública, fuera del templo, o en la plaza pública, o en la plaza de reunión, en el lugar santo, pero ya no en el lugar santísimo. El velo nos recuerda a los querubines que Dios puso en Génesis que resguardan que no entráramos al árbol del fruto de la vida, pues más valía que no lo hiciéramos ya que estábamos muertos en pecado, ¿no? Y Dios lo dijo así, por eso salimos de Edén, porque Él nos hizo salir de Edén como castigo por nuestro pecado. Entonces el velo es esta sombra, ¿no? De que la santidad de Dios está resguardada, ¿no? Es como, no se preocupen, podemos destruir cualquier cosa dentro de nosotros, la creación, podemos destruirnos entre humanos, los demonios destruirnos a nosotros, podíamos hacer alianzas con demonios, podíamos llevar la creación hasta el sufrimiento máximo, pero no se preocupen, la gloria de Dios está asegurada. Nadie toca la gloria de Dios. Claro, nadie de nosotros se preocupaba por eso, ¿no? Al contrario, le poníamos ganas por fallarle a Dios, pero hoy en Cristo nos importa y tenemos celo por la santidad de Dios. Entonces, ese velo representa justo eso, velar o cuidar la santidad del Señor. Es puro, es limpio y Él es todopoderoso y lleno de toda gracia y Él es santo, Él es separado, ¿no? Entonces el velo genera esa separación, también nos recuerda el firmamento, justamente en Ezequiel, ¿no? Hay algo arriba de la creación y eso es el creador. Entonces hay creador y creación. Miren la palabra en Éxodo 26, en Éxodo 30, 35, 36, 38, 39, 40, después de Levítico 4, en Levítico 16, 21, 24, Números, Crónicas, pero sobre todo en Éxodo tiene su mayor uso. Ahora, otra de las dos palabras que es importante en este capítulo de hoy es la sangre, ¿verdad? La sangre. Entonces, en cuanto a la sangre, en Éxodo 24, 6, 8, nosotros vemos que Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad la roció sobre el altar. No es exactamente el mismo sacrificio del que estamos hablando, pero sí se habla de rociar la sangre. Ahora, ya hablaremos de que la sangre es vida, pero aquí me importa que empezamos a asociar la sangre con el pacto, ¿no? Entonces, vean cómo Moisés toma la mitad de la sangre, la pone, la rocía sobre el altar, y después de esto se nos menciona la fórmula del pacto. Dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y implicaba obediencia por amor, porque el pueblo dijo que iban a obedecer. Y dice, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Vemos la fórmula del pacto, y dice el versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto, que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Entonces, cuando había sangre, implicaba vida, intercambio de vidas, la sangre representa vida, lo veremos después en Levítico, pero esta fórmula de tomar con el dedo y rociarla sobre el altar o sobre el velo, por ejemplo, nos recuerda mucho a lo que se hacía el día de la expiación y también lo que hizo Cristo con nosotros, ¿no? Porque Él selló el nuevo pacto y recuerden la cena del Señor, que Él nos da a beber su sangre, que estaba prohibido, claro, en el Antiguo Testamento y entendemos que no es que haya transmutación de la sangre hoy en el vino, sino que es espiritual, en espíritu plenamente, que está el Señor con nosotros y que a la vez nosotros lo esperamos felizmente que Él vuelva, pero es este sentido del pacto, ¿no? Entonces, desde Éxodo, aquí en Levítico 4 y después en los Evangelios, nosotros meditamos y decimos, bueno, las veces que ha habido aspersión de sangre o que hay intercambio de vida por vida en cuanto a un ritual de Dios de un sacrificio, en este caso por pecado, hablamos de un pacto de Dios con nosotros, un pacto que no pasa, ¿no? Porque el pacto no dependía de nuestra obediencia, sino de la gracia de Dios. Entonces, Dios juró el pacto en su nombre, no en nuestro nombre ni en nuestra obediencia. Por lo tanto, el pacto era inquebrantable y Dios siendo inmutable, justo y santo y a la vez misericordioso, su palabra es verdad y el pacto no pasó. Por eso no tiene ningún sentido cuando la gente cree que Nuevo Testamento es muy distinto al Antiguo Testamento. Cuando Hebreos habla de que ya no son las cosas del Antiguo, sino del Nuevo, está tratando con legalismo, ¿no? Pero a veces nosotros como occidentales somos, si no somos relativistas, somos absolutistas, ¿no? Ahí dice, ya pasó, bueno, ya pasó, ahora solo el Nuevo Testamento y ya, pero no estamos entendiendo que el contexto es contra un legalismo. Entonces, lo que ya pasó es hacer este tipo de sacrificios en lo externo. Por supuesto que ya no los tenemos que hacer porque Cristo ya vimos. La sangre de Cristo rompió el velo. La sangre de un novillo
nunca rompió el velo por más de miles de sacrificios que se hicieron en el templo o en el tabernáculo. Un solo pacto que Dios ha renovado y que Dios ha hecho perfecto y cumplido con su sangre. Entonces, para Dios es un solo plan. Desde antes de la creación, Él ya sabía la caída, sabía que iba a venir a morir por nosotros, que iba a tener esa relación con el pueblo, con nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, llenar esas sombras encarnándose y siendo varón de dolores, muriendo, resucitando, ascendiendo, restituyéndosele la gloria y que volverá e instaurará por completo el reino de Dios que ya está aquí, ¿no? Eso para Dios es un solo pacto, ¿no? Nosotros nos ponemos nerviosos porque hemos pecado contra Dios tantas veces que si fuera Dios como nosotros, desde hace mucho hubiera roto el pacto y hubiera hecho una nueva creación, ¿no? Pero Dios es fiel y Dios es bueno y misericordioso. Y en la economía de la Trinidad que nosotros no logramos entender, Él decidió que iba a morir por nosotros y a perdonarnos a nosotros sus hijos y hacer nuevas las cosas. Entonces, vean cómo aquí la misma sangre que se relaciona, por ejemplo, con aspersión hacia el velo y perdón de pecados, es similar al ritual que se menciona, por ejemplo, entre Éxodo 24 con Moisés, y claro, nos recuerda la cena del Señor, la sangre del nuevo pacto, un pacto renovado, porque ahora el medio externo no fue un novillo, sino que fue Cristo mismo, pero la base espiritual del pacto es la misma, el amor de Dios es el mismo, la misericordia de Dios es la misma, solo que nosotros vemos la historia como en capturas de pantalla y el Señor la ve en video 8K, ¿no? Y Él ya vio el video ya grabado por completo, nosotros solo vemos la captura de pantalla que nos ha tocado vivir y del pasado. Pero vean, el Señor es fiel, ¿no? Y cumplió esto en Nuevo Testamento. Por eso también Levítico es profético. Recuerden que en el primer video dijimos que Levítico es un libro muy especial porque compacta o condensa profecía, ley o moral del Señor, o ética cristiana, poesía también, en algunos casos. Entonces, el libro es mixto dentro de sí mismo y eso es muy infrecuente en la mayoría de libros de las Escrituras. Casi todos tienen una dirección específica, pero Levítico comparte muchos rasgos de profecía, de ley, evangelio. Entonces, aquí vemos algo de esto, ¿no? Es un mandato para el sacerdote para hacer un sacrificio de acuerdo a Levítico 4, pero es una profecía de lo que pasó con Cristo. Dice el versículo 7, y pondrá el sacerdote parte de aquella sangre sobre los cuernos del altar, recordando lo que ya vimos con Moisés, del altar del incienso aromático delante de Jehová en la tienda de reunión. Recuerden, había dos altares, el altar del holocausto y el altar del incienso, eh, donde no se sacrificaban animales, sino que estaba en el lugar santo, el altar del incienso, y ahí se hacían las ofrendas cereales, ¿no? Y ahí el aroma agradable que subía al Señor era justamente el del incienso. En la tienda de reunión dice, y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, situado a la entrada de la tienda de reunión. Entonces era un proceso, ¿no? Era hacer el sacrificio del animal, tomar la sangre, aspersarla 7 veces, entrar al lugar santo, aspersarla 7 veces hacia el velo, después aspersar sobre el altar del incienso en los cuernos la sangre, que estos cuernos usualmente también nos hablan proféticamente de Cristo, sobre todo en Miqueas, precisamente sobre la potencia de Dios para restituir las cosas como un rey que vendrá en gloria y que pondrá todo en orden en cuanto a la justicia para los que merecen justicia y misericordia para los que nos ha dado misericordia. Pero entendemos estos cuernos también como una sombra de la gloria del Señor sobre el firmamento en cuanto a la potencia del Señor, pero eran cuernos con los que el sacerdote tenía contacto directo diariamente, usualmente. Entonces tenía que limpiarlos también. Por eso es que la aspersión era sobre los cuernos del altar del incienso aromático, porque no podía uno estar tocando con el pecado los cuernos y a la vez esperar que a Dios le fuera grato que recibiera ese incienso, ¿no? Y nos recuerda mucho hoy en la moral. Esto nos enseña un mandato hoy en el espíritu. No seamos sincretistas, ¿no? No podemos esperar que con la misma boca que con la que adoramos al Señor o la misma mente, el Señor está muy feliz de que unos minutos antes hayamos dicho alguna palabra mala o una mentira o una ofensa contra nuestro hermano o hayamos tenido un pensamiento inadecuado o pecaminoso contra el Señor y a la vez que el Señor esté feliz recibiendo como en un altar de incienso nuestra oración o nuestros pensamientos u obediencia. Claro, sobre Cristo todo nos ha sido perdonado, pero como cristianos entendemos que como consecuencia de que Dios nos hizo nacer de nuevo, ahora nosotros nos esforzamos más a la usanza del sacerdote y obligación del sacerdote para vivir vidas santas para el Señor, como dice Primera de Pedro. Entonces, no lo hacemos por legalismo ni por mérito, sino por amor, como consecuencia de Jesús que nos hizo morir y resucitar con Él, ¿no? Entonces nos esforzamos por ya no pecar, por separarnos del pecado, porque ya no queremos ofender más al Señor, ¿no? Y eso nos recuerda que se tuviera que limpiar el altar del incienso con la sangre en los cuernos, que era de donde salía el aroma agradable al Señor, de este altar. Y continuamos en el versículo 8, dice, y quitará toda la grasa del novillo, de la expiación, la que recubre los intestinos y toda la grasa que envuelve las entrañas. Nuevamente vemos el punto de quitarle la grasa al animal,
y recordemos que el quitar la grasa implica darle a Dios lo más preciado del animal y también toda la gloria y honra a Dios, no a nosotros. La que recubre, dice, los intestinos, la grasa que envuelve las entrañas, los 2 riñones, implicando las emociones, o amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas, la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y la grasa del hígado, que quitará con los riñones, de la manera que se quita del novillo del sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces, aquí nos está dando una fórmula para que recordemos justamente cómo se hacía en cuanto al sacrificio de paz, que vimos un capítulo antes, para darnos un sumario o un resumen de cómo hacerlo, ¿no? Para quizás no entrar en esos detalles en este sentido, porque nos está diciendo, hazlo de la misma forma que en la ofrenda de paz, ¿no? Y eso es muy importante, porque en la medida en la que nosotros, pues, vamos consolidando en el espíritu, el meditar los primeros capítulos de Levítico, todo el libro va tomando un sentido mucho más cristocéntrico y, en general, el evangelio y muchos pasajes del Nuevo Testamento Hebreos entra como un rompecabezas, casi sin ningún esfuerzo, un libro que a la mayoría se les hace muy complicado, que no lo es porque no leen la ley en Antiguo Testamento, pero Hebreos justamente nos está diciendo eso, ¿no? Las sombras ya fueron en Cristo, no sean legalistas, sino amen al Señor con todo el corazón, alma y fuerzas y al prójimo, ¿no? Claro, Levítico nos ayuda a tener la base de eso. Entonces, esto nos ayuda mucho porque Dios es tan bueno que aquí nos está diciendo, bueno, recuerda cómo era la ofrenda de paz, hazlo de la misma manera en este sentido. Nos recuerda que nosotros tenemos que ir rumiando las escrituras en orden, la revelación es progresiva, no empezar por donde nosotros nos guste más, ¿no? Sino que darle el orden como Dios fue revelándose a nosotros, porque es también el orden santo en el que el Espíritu, editor en jefe de las Escrituras, lo quiso dejar, ¿no? Entonces, esto iba a ser aroma grato para el Señor. Las partes más ricas, las partes más íntimas del animal eran entregados a Jehová, lo mejor, nada más y nada menos. Luego el sacerdote, dice, los dejará consumir sobre el altar del holocausto. Entonces, ahí salía fuera del lugar santo y en el altar del holocausto, ahí, entonces ya le entregaba todo lo que pertenecía al animal, pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el novillo, lo hará sacar fuera del campamento a un lugar limpio, al vertedero de la ceniza y lo quemará sobre leños con fuego. Entonces, yo les decía que este no es un sacrificio igual que el de la expiación, si bien en el día de la expiación se hacen estos sacrificios en un día especial, y claro, en el día de la expiación se juntan estos sacrificios, o por ejemplo, cuando yo quería dar, en este caso, un sacrificio por el pecado, se entiende que yo tendría que haber dado un sacrificio de acuerdo a Levítico 1, un sacrificio de tipo holocausto, también usualmente iba un sacrificio de ofrenda de paz y un sacrificio por el pecado. Eran 3 sacrificios para que yo diera, en otras palabras, un sacrificio para pagar por el pecado. No era solo este tipo de sacrificio, ¿no? Eh, Justamente de lo que hablábamos hace un momento, Levítico es un libro secuencial y muchas de las partes de las escrituras, en general todas, son secuenciales, ¿no? Entonces, sobre la base de Levítico 1 está Levítico 2, Levítico 3, Levítico 4. Y esto nos recuerda al día de la expiación, pero este no era el día de la expiación. Este era un día en el que el sacerdote se había percatado que probablemente tenía un pecado por omisión o por ignorancia e iba al templo o en el templo ya y ofrecía este sacrificio, ¿no? Pero nos recuerda al día de la expiación. Entonces, esta imagen de sacar del campamento lo que implica el pecado es justamente lo que platicábamos al inicio de Cristo yendo a la cruz en el Calvario. Tienen que completar la analogía de la historia, ¿no? Si ustedes meditan que solo fue que Cristo salió del campamento para él sacar lo impuro y dejar limpio dentro, esa no es la enseñanza real de Levítico, ¿no? La enseñanza real de Levítico es que una parte se quedaba adentro del animal, en este caso en Levítico 4, y otra iba afuera, pero había una parte adentro y una parte afuera. Esa es la enseñanza real. Entonces, Jesús gana 2 cosas a la vez, en otras palabras, en la cruz. No solo él sale llevando sobre sí los pecados del mundo, de nosotros sus hijos, sino que también dentro entendemos que Él está siendo el sacerdote y el medio sacrificial, y Él está siendo el ofrendador de otra parte, en este caso de Levítico 4, del sacrificio, y en el día de la expiación está haciendo 2 sacrificios en cuanto al animal que se queda y al animal que se va, ¿no? Entonces, no solo Él sale y deja descuidado el lugar santo del templo, sino por el contrario, Él es cada una de las 2 partes del sacrificio. Entonces sale, pero también está adentro, oficiando, haciendo el sacrificio, porque él mismo es el sacerdote que se está ofreciendo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, Levítico 4, el sacerdote que llevaba un sacrificio por su pecado. Cristo no pecó, pero llevó nuestros pecados sobre él, y en la cruz murió por nosotros. Entonces, estas partes, la piel del novillo, toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el novillo, lo hará sacar fuera del campamento. Ya habían separado, recuerden, la grasa, los riñones, lo mejor ya había sido separado y ya había sido consumido sobre el altar del holocausto dentro del templo, dentro del tabernáculo. Entonces, a la misma hora de la cruz,
estaban sacrificando animales. Y Cristo en espíritu está siendo sacrificado también dentro del templo, por ejemplo, aquí en Levítico 4, como lo mejor del Señor para aroma grato al Señor. Y ya dijimos que pues la aspersión de la sangre no fue directa, pero sí en espíritu, de tal forma que rompió el velo. Lo cual quiere decir que Cristo está haciendo tanto lo que está siendo quemado en el altar del holocausto dentro del tabernáculo, como lo que fue echado fuera del tabernáculo en representación de lo que no podía permanecer por impureza, ¿no? Que él, no siendo impuro, llevó los pecados de nosotros sobre él, ¿no? Entonces, eso debía ser quemado por completo en un lugar ceremonialmente limpio, ¿no? Alejado físicamente del pecado, de la presencia de Dios. Esa es la enseñanza completa. Jesús no solo es quien saca el pecado, sino también es quien se queda adentro para purificar el templo. Y nosotros ni siquiera estábamos ahí, nosotros estábamos fuera de la presencia de Dios, ¿no? Porque también cuando se enseña esa analogía, pues suena muy bonito, pero no es la realidad en que Jesús salió con nuestros pecados y nos dejó adentro para que nosotros disfrutáramos de la presencia de Dios. Nosotros no estábamos adentro, nosotros estábamos exiliados, nosotros estábamos fuera, Él nos trajo adentro. Pero si lo quieren ver en el sentido real, hasta ese momento en el que Él rompe el velo dentro y fuera, cumpliendo sacrificios de forma perfecta, nadie estaba dentro del tabernáculo, nadie estaba en la presencia del Señor. Todos hubiéramos, como Ezequiel, caído rostro en tierra. Fue hasta después de la cruz, en la victoria de Cristo, que Él va por nosotros como las ovejas perdidas y nos mete a la presencia del Señor. Esa es la ganancia de Cristo completa en la cruz. Y esa es la humildad que debemos tener de decir que solo Jesús, y con Jesús todo lo puedo con Cristo que me fortalece, pero sin Cristo, pues no hay vida. Pues vamos terminando acá, solo termino de leer hasta el versículo 15. Dice la Escritura: en el vertedero de la ceniza será quemado. Recuerden el fuego, representando la purificación. En este caso, dentro purificaba en el holocausto, y el holocausto, el altar era santo. Fuera, el fuego consumía el pecado y lo hacía pues digno de toda destrucción, ¿no? La santidad contra el pecado destruye el pecado, o es un suplicio eterno y crujir de dientes en esta analogía que se da del infierno, pero eterno. Dice: si por ignorancia, el versículo 13, toda la asamblea de Israel peca, y el asunto está oculto ante la congregación, pero ha transgredido alguno de los mandamientos de Jehová respecto a cosas que no deben ser hechas, resultando así culpables, cuando sea manifiesto el pecado con el cual pecaron, entonces los de la congregación presentarán un novillo en ofrenda por el pecado y lo conducirán delante de la tienda de reunión. Y los ancianos de la asamblea apoyarán sus manos sobre la cabeza del novillo en presencia de Jehová, y uno degollará el novillo en presencia de Jehová. Cuando en el vertedero de la ceniza fue quemado el animal, vemos que era básicamente todo el animal, menos lo que se había limpiado, ahí terminó el sacrificio del sacerdote ungido. Aquí empieza otro tipo de sacrificio, ¿no? Porque aquí estamos hablando de si por ignorancia toda la asamblea de Israel peca. Entonces, aquí está hablando no solo del sumo sacerdote, sino está hablando de toda la asamblea de Israel. Y la palabra asamblea, para nuestra muy grata sorpresa y bonito estudio, es la misma forma en la que se aplica para iglesia en Nuevo Testamento como eclesia, porque pues no la inventaron en Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, asamblea es el mismo sentido que como hacían asamblea en Israel, o sea, se entiende la plenitud de todos los hijos de Dios reunidos. Ahora entendemos que espiritualmente somos iglesia en Cristo, como dice Efesios, y el versículo 13 dice: si por ignorancia toda la asamblea de Israel peca, toda, todo como cuerpo, como comunidad, toda peca, y el asunto está oculto ante la congregación, pero ha transgredido alguno de los mandamientos de Jehová respecto a cosas que no deben ser hechas, resultando así culpables, cuando sea manifiesto el pecado, es decir, que va a ser manifiesto, eso es algo que usualmente vemos en nuestras vidas de primera mano. Cuando es manifiesto el pecado con el cual pecaron, nos recuerda, por ejemplo, con Josué, ¿no? Después de Jericó, cuando guardan el manto babilonio, aquí la asamblea no sabía, pero en realidad alguien en representación de la asamblea lo hizo, y cuando se dieron cuenta de esto, era pecado, ¿no? Entonces, para que el Señor no fuera en contra de toda la asamblea, pues hubo un castigo directo contra el culpable, ¿no? Pero aquí en la ley se nos dice: cuando sea manifiesto el pecado con el cual pecaron, entonces los de la congregación presentarán un novillo en ofrenda por el pecado. Es el mismo procedimiento, estamos hablando de un sacrificio por pecado, un novillo, y lo conducirán delante de la tienda de reunión, lo mismo que vimos antes. Los ancianos de la asamblea apoyarán sus manos sobre la cabeza del novillo. Aquí es importante porque los ancianos de la asamblea representaban a la asamblea. No está diciendo que toda la asamblea iba a poner las manos sobre el novillo, ¿no? Sino que los ancianos representantes de la asamblea lo iban a hacer. Ahí había una distinción, ¿no? Entre asamblea y ancianos, y está hablando también después del sacerdote ungido. Entonces, creo yo que hoy se idolatrizan mucho los puestos o los ministerios en las congregaciones, ¿no? Y yo creo que hemos fallado en etiquetar eso e idolatrarlo, ¿no? Aunque no lo digamos con la boca, pero en el momento en el que históricamente se ha fallado, ¿no? En verlo como algo más allá de solo ancianos representando a una asamblea pecadora en el nombre del Señor, ya es algo más, ya no es respetar la santidad del Señor, ¿no? Porque finalmente ni los ancianos ni la asamblea eran santos, sino estamos entendiendo que
en el versículo 16, era el sacerdote ungido el que iba a llevar una parte de la sangre del novillo a la tienda de reunión y hacer el mismo procedimiento que hizo por sí mismo. Entonces, aquí hay 3 personajes, y con esto terminamos hoy. En este pasaje, al final, está la asamblea, están los ancianos y está el sumo sacerdote. Si lo quieren ver así, tenemos a Cristo, por supuesto, en nuestra cabeza, estamos sobre una base apostólica, pero hablando de hoy, como vivimos nosotros, que ya no hay apóstoles vivos en este plano, ¿no? O sea, sí están vivos en espíritu con el Señor, porque el Señor es Dios de vivos, pero hablando de las personas que estamos viendo este video, y que el Espíritu está aquí, es la era del Espíritu, Dios con nosotros es el Espíritu hoy, somos hermanos mayores, ancianos y asamblea, ¿no? Y es una responsabilidad fuerte. Somos también sacerdotes del Señor, sacerdocio real. Entonces, más allá de los beneficios sociales o de la bonita apariencia que pueda tener uno como un cargo que tenga, o ministerio, o como lo llamen en sus congregaciones, es la responsabilidad con el Señor y de representar a la asamblea con el Señor, porque aquí es ellos quienes apoyaban con sus manos sobre la cabeza del novillo para representar ese intercambio de vida por vida que habíamos dicho en momentos previos, en presencia de Jehová, uno de los ancianos degollará el novillo. Entonces, en otras palabras, si tenemos pastores o maestros, o si lo hemos sido, es para representar a nuestros hermanos menores en el sentido de enseñarlos, instruirlos, corregirlos, disipularlos para que crezcan también como nosotros, como un cuerpo fortaleciéndonos en Cristo, porque el cuerpo es Cristo, y no es para vanagloriarnos o para hacer idolatría o para hacer comercio o para evitar que otros hermanos interactúen o que vivan con nosotros, o para limitar las membresías, o para burlarnos del Señor, diciendo que nosotros intercedemos por las personas. No se trata de eso. Los ancianos eran responsables de poner las manos, pero aquí todos habían pecado, toda la asamblea, ¿no? Entonces, ¿en qué es mejor un pastor hoy o un maestro, si lo han sido o lo hemos sido en algún momento, o en sus ministerios? ¿En qué son mejores que su hermano menor que se acaba de convertir en la fe, que sea verdaderamente cristiano? En nada. Todos éramos muertos en pecados. Todos éramos la asamblea culpables. Sin Cristo, éramos merecedores del infierno. Con Cristo, somos vencedores, pero vencedores no para que venzamos a nuestros problemas de la vida. Vencimos cuando Cristo resucitó y ascendió y recibió gloria. Y venceremos cuando Cristo vuelva y se dé gloria y al Padre y el Espíritu para que Dios tenga toda la gloria, bendición, honra, acción de gracias, justicia. Nuestra vida es cristocéntrica, no es antropocéntrica. Entonces, concluimos acá hoy, pero justamente vean cómo Levítico nos hace reflexionar y pensar en cómo los trabajos o ministerios de todos nuestros hermanos en Cristo en el Antiguo Testamento, vean cómo desde Levítico 4 está una distinción similar a lo que hoy vemos como ancianos y como asamblea y un sumo sacerdote en Cristo. Y ya, ¿no? Pablo inventó las divisiones o Pablo nos enseña a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué creen ustedes? Medítenlo, vuélvanse a dar una lectura profunda en el Espíritu, en las cartas paulinas y léanlo a la luz de Levítico, Números y Deuteronomio, y se darán cuenta que Dios es uno solo, una sola fe, un solo pueblo, un solo espíritu, un solo pacto. Entonces, esto nos habla de la fidelidad de Dios. Cuando nosotros vemos que desde Levítico Dios mantiene una misma organización en nosotros, sus hijos, vemos que Dios es inmutable, que Dios es perfecto, que los planes de Dios son inalterables, que la voluntad de Dios es santa. Nos habla también de la veracidad de las Escrituras, ¿no? Porque muchas veces, incluyéndome a mí, cuando éramos inmaduros en la fe, nosotros queríamos ver a Dios en nuestra vida, en la creación, en la revelación general, ¿no? Y sí, sí lo vemos, Dios hace nuevas todas las cosas y ahora vemos el sol bonito y adoramos al Señor, vemos la luna bonita y adoramos al Señor. Vemos un acto de misericordia en las personas, en nuestros prójimos y adoramos al Señor. Todo nos lleva a adorar al Señor, ¿no? No adoramos la creación, adoramos al Señor. Pero eso fue porque el Espíritu nos abrió los ojos a ver las Escrituras como el Señor quiere. Entonces, más aún, vemos al Señor en Levítico 4 y su gloria y que Él es verdad. Ánimo, lean sus Escrituras esta semana, mediten en el Señor, busquen darle gloria a Dios pura esta semana por lo que hizo Cristo aspersando en la dirección correcta hacia la presencia divina en el altar, en el velo, justo a la entrada del lugar santísimo. Adoremos al Señor porque esto nos vincula a Apocalipsis. Recuerden que los cuernos, por ejemplo, están en Apocalipsis 5, mediten con Apocalipsis 5, también Levítico 4, Mateo 27, Hebreos 10, para que analicen lo del velo, ¿no? Y que vean cómo Jesús limpió y reclamó para sí la creación, hizo nuevas todas las cosas, Él triunfó en esa cruz de tantas maneras, ya está aquí el reino de Dios, y pues ánimo, denle gloria a Dios en la semana, oraremos por ustedes, nuestros hermanos en todo el mundo, y que la paz del Señor sea con todos ustedes en sus caminos, y oraremos para que Dios les dé fuerza y sabiduría para adorarle como Dios nos pide, amando a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos.